La vida cristiana normal de la Iglesia por Watchman Nee. Entonces, ¿cuál es el significado de la vivienda alquilada? Debemos recordar el ahorro divino de palabras en las Escrituras y debemos comprender que ni el suceso ni la narración fueron accidentales. No hay lugar para ocurrencias casuales o crónicas sin importancia en la palabra de Dios. Todo lo que está allí ha sido escrito para nuestra enseñanza, y hasta una expresión aparentemente casual puede encerrar una lección preciosa. Más aún, este libro es el libro de los Hechos de los Apóstoles, quienes se movieron bajo la dirección del Espíritu Santo, así que la crónica en cuestión es también uno de los Hechos de los Apóstoles y, por lo tanto, no es un suceso accidental sino un hecho bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí en dos frases cortas tenemos un principio importante, a saber, la obra apostólica y la iglesia local son muy distintas. Una iglesia ya había sido establecida en Roma, así que los miembros debían de haber tenido por lo menos un lugar de reunión, pero ellos no le solicitaron a Pablo que se tomara control de la iglesia local ni hicieron que su sitio de reunión fuera el centro de la obra de Pablo. Pablo tenía su obra en su propia vivienda alquilada, completamente apartada de la iglesia y apartada de su lugar de reunión, y él no se encargó de la responsabilidad de los asuntos de la iglesia local. Todo apóstol debe aprender a vivir en su propia vivienda alquilada y trabajar con ella como su centro, dejando la responsabilidad de la iglesia local a los hermanos locales. Nótese que esto no significa que un apóstol no irá a una iglesia local a ministrar. Véase más adelante, páginas 219 a 220. La obra de Dios pertenece a los obreros, pero la iglesia de Dios pertenece a la localidad. Una obra en un cierto lugar es solo temporal, mas una iglesia en un cierto lugar es siempre permanente. La obra es movible, la iglesia es sedentaria. Cuando Dios indica que un apóstol debe mudarse, su obra se va con él, pero la iglesia permanece. Cuando Pablo pensó en salir de Corinto, el Señor le mostró que tenía más ministerio para él en la ciudad, así que Pablo se quedó durante 18 meses, no permanentemente. Cuando Pablo salió de Corinto su obra se fue con él, pero la iglesia en Corinto continuó, aunque los frutos de su trabajo quedaron en la iglesia. Una iglesia no debe ser afectada por los movimientos de los obreros. Ya sean que estén presentes o ausentes, la iglesia debería avanzar firmemente. Cada uno de los obreros de Dios debe tener una línea de demarcación definida entre su obra y la iglesia en el lugar de sus labores. La obra de los apóstoles y la obra de la iglesia local se desarrollan paralelamente, no convergen. Cuando los apóstoles están trabajando en cualquier lugar, su obra se realiza lado a lado con la obra de la iglesia. Las dos nunca coinciden, tampoco puede una sustituir a la otra. Al irse de un lugar, un apóstol debería entregar todo el fruto de su labor a la iglesia local. No es la voluntad de Dios que la obra de un apóstol tome el lugar de la obra de la iglesia, tampoco que sea en alguna manera identificada con ella. El principio de que Pablo viviera en su propia casa alquilada muestra claramente que la obra de la iglesia no es afectada por la presencia o ausencia de un apóstol. Después de que Pablo llegó a Roma, la obra de la iglesia siguió como antes, aparte de él. Puesto que no dependía de él para su origen ni para su continuación, tampoco sería afectada por su partida. La obra es la obra, y la iglesia es la iglesia, y estas dos líneas nunca convergen, sino que siguen su curso paralelamente. Supongamos que vamos a Kweyang a trabajar, ¿cuál debe ser nuestra manera de proceder? Al llegar a Kweyang vivimos en una posada, o alquilamos un cuarto, y comenzamos a predicar el Evangelio. ¿Qué haremos cuando los hombres sean salvos? Debemos alentarlos a que lean la palabra, a que oren, a que ofrenden, a que testifiquen y a que se reúnan para comunión y ministerio. Uno de los errores trágicos de los últimos 100 años de misiones extranjeras en China, que Dios tenga misericordia de mí si digo algo impropiamente, es que, después de que un obrero conducía a los hombres a Cristo, él preparaba un local y los invitaba a que fueran allí para las reuniones,
en lugar de estimularlos a que se reunieran por sí mismos. Se han hecho esfuerzos para animar a los nuevos creyentes a que lean la palabra por sí mismos, a que oren por sí mismos, a que testifiquen por sí mismos, pero nunca a que se reúnan por sí mismos. A los obreros. Nunca se les ocurre leer, orar y testificar por ellos, pero no ven ningún daño en preparar las reuniones por ellos. Necesitamos mostrar a los nuevos convertidos que tales deberes como el leer, el orar, el testificar, el ofrendar y el reunirse son el requisito mínimo para los cristianos. Deberíamos enseñarles a que tengan sus propias reuniones en sus propios lugares de reunión. Digámosles, así como nosotros no podemos leer la palabra, ni orar ni testificar por ustedes, así tampoco podemos tomar la responsabilidad de prepararles un centro de reunión para ustedes o dirigir sus reuniones. Deben buscar un local adecuado y llevar a cabo sus propias reuniones. Sus reuniones son su responsabilidad y el reunirse ustedes con regularidad es uno de sus mayores deberes y privilegios. Muchos obreros consideran que sus reuniones y las reuniones de la iglesia son la misma cosa, pero no lo son, véase el capítulo 9. Así que tan pronto como unos pocos creyentes sean salvos debemos instruirlos a que tomen la responsabilidad completa de su propia lectura, oración y testimonio, y también de las reuniones públicas de la iglesia. Con respecto a nosotros mismos, mientras que seguimos trabajando y mantenemos nuestra obra separada de la obra de la iglesia, debemos ir y tener comunión con los creyentes en sus diversas reuniones locales. Debemos ir y partir el pan con ellos, unirnos a ellos en el ejercicio de los dones espirituales y participar en sus reuniones de oración. Cuando no hay iglesia en el lugar al cual Dios nos ha enviado, somos solo obreros allí, pero, tan pronto como haya una iglesia local, somos hermanos y obreros a la vez. En nuestra calidad de obreros no podemos asumir ninguna responsabilidad en la iglesia local, pero en nuestra calidad de hermanos locales podemos reunirnos con todos los miembros de la iglesia como sus comiembros. Tan pronto como haya una iglesia local en el lugar en que laboramos, automáticamente nos convertimos en miembros. Este es el punto principal a observar en la relación entre la iglesia y la obra. El obrero debe dejar a los creyentes que principien y dirijan sus propias reuniones en su propio lugar de reunión, y luego él debe ir a ellos y tomar parte en las reuniones de ellos, y no pedirles que vengan a él y participen en las reuniones de él. De otro modo, nos convertiremos en pobladores en algún lugar y cambiaremos nuestro oficio de apóstol a pastor, y cuando al fin nos vayamos, necesitaremos encontrar un sucesor para que continúe con la obra de la iglesia. Si mantenemos la iglesia y la obra paralelas y no permitimos que las dos líneas converjan, encontraremos que no se necesitará ningún ajuste en la iglesia cuando nos vayamos, porque ella no habrá perdido a un pastor, sino solamente a un hermano. A menos que diferenciamos claramente en nuestras mentes entre la iglesia y la obra, mezclaremos la obra con la iglesia y la iglesia con la obra, habrá confusión en ambas direcciones, y el crecimiento de la iglesia tanto como de la obra será detenido. Autogobierno, autosostenimiento y autopropagación ha sido el lema de muchos obreros por años. La necesidad de tratar con estos asuntos ha surgido por la confusión entre la iglesia y la obra. En una misión, cuando son salvas las personas, los misioneros preparan un local para ellos, hacen arreglos para reuniones de oración y clases bíblicas, y algunos de ellos llegan hasta el extremo de manejar los asuntos materiales y espirituales de la iglesia. La misión hace el trabajo de la iglesia local. Por lo tanto, no es sorprendente que con el transcurso del tiempo se presenten problemas relacionados con el autogobierno, el autosostenimiento y la autopropagación. Normalmente, tales problemas nunca habrían surgido si desde el comienzo se hubiera permanecido fiel a los principios que se nos han mostrado en la palabra de Dios. Cualquier persona que tenga el suficiente deseo de ser un cristiano debe ser enseñado desde el principio cuáles son las implicaciones. Los creyentes deben orar ellos mismos, estudiar la palabra ellos mismos y reunirse ellos mismos,
no simplemente ir a un lugar de reunión preparado por otros y sentarse a escuchar a otros predicar. Ir a los patios o al salón de la misión a escuchar la palabra no es reunirse de manera bíblica, porque lo que se lleva a cabo está en manos de un misionero o de su misión, no en manos de la iglesia local. Es una mezcla de la obra y la iglesia. Si desde el comienzo los cristianos aprendieran a reunirse conforme a las Escrituras, muchos problemas se evitarían. Los resultados de la obra. Cuando un siervo de Dios llega a un lugar nuevo, su primera tarea debe ser fundar una iglesia local, a menos que ya haya una en existencia, en cuyo caso su única preocupación debe ser ayudar a la iglesia. La única meta de la obra en un lugar dado es la edificación de la iglesia allí. Todo el fruto del trabajo de un obrero debe destinarse al crecimiento. La vida de la iglesia. La obra en un lugar dado existe para la iglesia solamente, no para sí misma. La meta del apóstol es edificar la iglesia, no edificar su obra ni edificar el grupo que lo haya enviado. ¿En qué estriba el fracaso de las misiones hoy en día? Ellos retienen los resultados de su obra en sus propias manos. En otras palabras, han tomado a sus convertidos como miembros de su misión o de su iglesia misión en lugar de edificarlos en las iglesias locales o entregarlos a ellas. El resultado es que la misión sigue extendiéndose y se convierte en una organización imponente, pero casi no se encuentran iglesias locales. Y puesto que no hay iglesias locales, la misión tiene que enviar obreros a diferentes lugares como pastores de los varios grupos de cristianos. Así que la iglesia no es iglesia y la obra no es obra, sino que ambos son una mezcolanza de las dos. No parece haber autorización bíblica para formar grupos de obreros en misiones. Sin embargo, considerar una misión como un grupo apostólico no es totalmente antibíblico, pero aumentar las misiones sus propias organizaciones en vez de establecer las iglesias locales sí es categóricamente antibíblico. 2 líneas de trabajo. Un apóstol debería ir y laborar en un lugar dado si la iglesia local lo invita o si él mismo ha recibido una revelación del Señor para trabajar allí. En este caso, si hay una iglesia en la localidad, puede escribirle, avisándole de su llegada, así como Pablo notificó a las iglesias en Corinto y en Roma. Estas son las 2 líneas que controlan la obra de un apóstol. Necesita tener, o bien, una revelación directa de la voluntad de Dios o una revelación indirecta por medio de la invitación de una iglesia. A donde quiera que vaya un apóstol, debe aprender a llevar su propia responsabilidad, teniendo su propia casa alquilada. Puede ser correcto que trabaje en un lugar, viviendo como huésped de la iglesia local, pero no sería correcto importunarles aprovechándose su hospitalidad por un periodo largo. Si un obrero espera quedarse algún tiempo en un lugar, entonces debe tener su propio centro de trabajo, y no solo debe llevar sus propias responsabilidades personales, sino también todas las responsabilidades inherentes a la obra. Una iglesia local debe asumir toda la responsabilidad de su propia obra, y así debe hacerlo el obrero por la suya. La iglesia como tal no debe tomar parte en ningún expendio financiero con respecto a la obra, solo el obrero es responsable por todos los gastos incurridos, y debe aprender desde el principio mismo de su ministerio a depender del Señor para la suministración a sus necesidades. Desde luego, si la iglesia es espiritual, sus miembros reconocerán su responsabilidad espiritual y estarán dispuestos a ayudar en forma material para que la obra de Dios pueda proseguir, pero el obrero no debe dar nada por sentado, y debe asumir toda la carga financiera para que sea manifiesto que la iglesia y la obra son totalmente distintas. Cuando un apóstol llega a un lugar donde ya existe una iglesia local, nunca debe olvidar que él no tiene ninguna autoridad eclesiástica. Si él deseara trabajar en un lugar en donde la iglesia local no desea que esté, todo lo que él puede hacer es irse a otra parte. La iglesia tiene plena autoridad para recibir o rechazar a un obrero. Aunque el obrero de que se trata haya sido usado por Dios para fundar la misma iglesia que lo desecha, no por eso puede reclamar autoridad alguna en la iglesia.
Si él sabe, sin lugar a dudas, que Dios lo ha llevado a laborar en ese sitio, mas la iglesia local se rehúsa a recibirlo, aunque ellos persistan en su actitud, él debe obedecer el mandato de Dios e ir y trabajar allí a pesar de ellos. Pero no debe reunir creyentes a su derredor, ni formar una iglesia aparte por ningún motivo. Solo puede haber una iglesia en un lugar. Si él forma un grupo de creyentes aparte, donde ya existe una iglesia local, estará formando una secta y no iglesia. Las iglesias son fundadas con base en la localidad, no con base en si recibe o no a un cierto apóstol. Aun si la iglesia local rehusara recibirlo, y su obra tuviera que efectuarse sin el apoyo y cooperación de ella, o quizá incluso a pesar de su oposición, aún así todos los resultados de sus labores deben ser para el beneficio de esa iglesia. A pesar de su actitud hacia el apóstol como persona, todos los frutos de sus labores deben ser contribuidos a esa iglesia. La meta exclusiva de toda obra para Dios es el crecimiento y la edificación de las iglesias locales. Si le dan la bienvenida al obrero, el resultado de su trabajo será para ellas. Si lo rechazan, será para ellas de todas maneras. Necesitamos experiencias espirituales más profundas y luz espiritual más clara si hemos de ser obreros aceptables a Dios y a su iglesia. Si deseamos vencer las dificultades, tenemos que aprender a vencer por la espiritualidad, no por la autoridad oficial. Si somos espirituales, nos sometemos a la autoridad de las iglesias locales. Es la falta de sumisión de parte de los siervos de Dios la responsable por la formación de numerosas sectas. Muchas de las llamadas iglesias han sido establecidas porque los obreros han sido rechazados por las iglesias y han congregado grupos de personas alrededor de ellos, los cuales los han apoyado a ellos y a las doctrinas que enseñaron. Tal procedimiento es sectario. Si en verdad somos dirigidos por Dios, ciertamente podemos confiar en que Dios nos abrirá las puertas. Si una iglesia nos recibe, alabemos al Señor, si no, esperemos confiadamente en que Él quite el cerrojo de las puertas cerradas. Muchos siervos de Dios confían en que Él les abrirá las verdades espirituales, pero no pueden confiar en que Él abra las puertas para la recepción de esas verdades. Tienen fe para creer que Dios les dará la luz, pero no tienen fe para creer que Él también les dará las llaves para abrir los corazones humanos para que reciban la luz que Él ha dado. Así que recurren a métodos carnales y la consecuencia es que se produce mucha división entre los hijos de Dios. Si Dios mismo no quita los obstáculos en nuestras circunstancias, entonces debemos permanecer quietos en donde estamos y no recurrir a medios naturales, los que con toda seguridad causarán estragos en la iglesia de Dios. Los ministerios específicos de la palabra. Todos los siervos de Dios están ocupados en el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo, pero eso no implica que, al estar todos en el ministerio de la palabra, todos los ministerios son iguales. Cada uno tiene una línea distinta de ministerio. Una y otra vez Dios ha levantado un nuevo testigo, o grupo de testigos, dándoles nueva luz de su palabra, para que ellos den un testimonio especial de Él en la época y circunstancias específicas en que ellos viven. Todo ministerio así es nuevo y específico y es de gran valor para la iglesia, pero debemos tener en cuenta que si Dios entrega un ministerio específico relacionado con determinadas verdades a un hombre, este no debe hacer su ministerio especial o su verdad específica la base para una nueva iglesia. Ningún siervo de Dios debe abrigar la ambición de que su verdad sea aceptada como la verdad. Si las puertas están cerradas a ella, que espere con paciencia en Dios quien la dio hasta que Él abra puertas para su recepción. Ninguna iglesia separada debe ser formada para llevar un testimonio separado. La obra de Dios no consiente el establecimiento de una iglesia para la propagación de una escuela de enseñanza en particular. Conoce únicamente un tipo de iglesia, la iglesia local, no una iglesia sectaria, sino una iglesia neotestamentaria. Consideremos seriamente que nuestra obra es para nuestro ministerio y nuestro ministerio es para las iglesias.
Ninguna iglesia debe estar bajo un ministerio específico, pero todos los ministerios deben estar bajo la iglesia. ¿Qué estrago se ha hecho en la iglesia porque muchos de sus ministros han tratado de traer las iglesias bajo su ministerio, más bien que servir a las iglesias por su ministerio? Tan pronto como las iglesias sean sometidas a algún ministerio, cesan de ser locales y se hacen sectarias. Cuando Dios ha levantado un ministerio específico para resolver una necesidad específica en su iglesia, ¿cuál debería ser la actitud del ministro? Siempre que una nueva verdad es proclamada, tendrá nuevos seguidores. El obrero a quien Dios ha dado nueva luz sobre su verdad debe alentar a todos los que reciben esa verdad a engrosar las filas de la iglesia local, no a que se agrupen alrededor de él. De otra manera se hará que las iglesias sirvan al ministerio, no el ministerio a las iglesias, y las iglesias establecidas serán iglesias ministeriales, no locales. La esfera de una iglesia no es la esfera de algún ministerio, sino la esfera de la localidad. Siempre que se hace al ministerio la razón para la formación de una iglesia, allí tendrán el principio de una nueva denominación. Del estudio de la historia de la iglesia podemos ver que casi todos los ministerios nuevos han dado origen a partidarios nuevos y los partidarios nuevos han resultado en organizaciones nuevas. Es de esta manera iglesias ministeriales se han establecido y las denominaciones se han multiplicado. Si el Señor demora su venida y sus siervos permanecen fieles a Él, ciertamente Él levantará nuevos ministerios en la palabra. Él dará a conocer verdades específicas para satisfacer las necesidades específicas de sus hijos. Algunos oyentes pondrán en duda las verdades, otros las desecharán y otros las condenarán, mientras que habrá quienes respondan con gozo. ¿Cuál debe ser la actitud de los siervos de Dios? Ellos deben estar plenamente persuadidos en su propia mente de que solamente puede haber una iglesia en un lugar y que toda verdad es para el enriquecimiento de esa iglesia. Si la iglesia recibe las verdades que proclaman los ministros de Dios, que alaben al Señor, si no, que le alaben igualmente. No se debe abrigar ningún pensamiento de formar una iglesia separada compuesta de los creyentes que apoyen las doctrinas especiales enfatizadas. Si en la iglesia local varias personas reciben las enseñanzas de esos ministros, entonces dichas personas deben continuar allí. Ninguna obra divisiva debe llevarse a cabo en la iglesia local. Quienes reciben la verdad pueden utilizar su enseñanza espiritual y su poder espiritual para ayudar a sus comiembros, pero ellos no deben usar ningún método divisivo para apoyar la verdad que han abrazado. Si tenemos siempre en cuenta que las iglesias de Dios son formadas solamente sobre la base de la localidad, se evitará mucha división entre los hijos de Dios. Si Dios nos confía un ministerio especial y nos lleva a un lugar donde no existe una iglesia, nuestro primer deber es establecer una en la localidad, y luego contribuir con nuestro ministerio a ella. Podemos establecer iglesias locales y contribuir con nuestro ministerio a tales iglesias, pero no nos atrevemos a establecer iglesias ministeriales. Permítaseme mostrar la relación entre varios ministerios y varias iglesias locales. Un hombre es un florista, otro un tendero. La forma más obvia para el extendimiento de sus negocios es el establecer sucursales en varios distritos. El florista abre sucursales para vender flores y el tendero abre sucursales para vender comestibles. Esto es exactamente el caso de los diferentes ministros que tratan de establecer iglesias conforme a sus ministerios. El plan de Dios para su iglesia está en una línea completamente diferente. No es que el tendero y el florista procuren cada uno abrir tantas sucursales como les sea posible a fin de vender sus productos respectivos, sino que el tendero o el florista, al llegar a cualquier lugar, abra un almacén de departamentos y habiéndolo establecido debidamente, contribuye con sus artículos a él y otros artesanos que lleguen después contribuirán con sus mercancías al mismo almacén. Un almacén no se especializa en una sola línea de artículos, sino que tiene existencias variadas.
La intención de Dios no es que nosotros abramos sucursales de la florería o sucursales de la tienda de comestibles o tiendas que se especialicen en otros artículos, sino que abramos almacenes. Su plan es que sus siervos establezcan solo una iglesia local y luego contribuyan con sus diferentes ministerios a esa iglesia. La iglesia no está controlada por un solo ministerio, sino que es servida por todos los ministerios. Si algún grupo del pueblo de Dios está abierto a recibir solo una verdad, entonces es una secta. Como apóstoles, nuestra primera preocupación al llegar a un lugar en donde no hay iglesia es fundar una allí. Tan pronto como haya sido formada, debemos procurar servirle con cualquier ministerio que el Señor nos haya encomendado, y luego dejarla. Nos atrevemos a ejercer nuestro ministerio con fidelidad, pero, habiéndolo hecho, nos atrevemos a dejar la iglesia abierta a otros ministerios. Esta debería ser la actitud de todos los obreros de Dios. Nunca debemos abrigar la esperanza de que nuestra enseñanza sea la única aceptada por una iglesia. No debe haber ningún pensamiento de dominar una iglesia por nuestra personalidad o por nuestro ministerio. El campo debe quedar libre para todos los siervos de Dios. No hay necesidad de construir un muro de protección alrededor de nuestro rebaño particular para guardarlos contra las enseñanzas de otros. Si así lo hacemos, estamos trabajando conforme a las ideas papistas. Bien podemos confiarle a Dios que proteja nuestro ministerio, y debemos recordar que, para el perfeccionamiento de los santos, son necesarios los diversos ministerios de todos los siervos fieles de Dios. La responsabilidad local recae sobre los ancianos. Ellos deben vigilar los intereses del rebaño en la cuestión de ministerios. Instituciones de fe. De lo anterior no se debe inferir que Dios no tiene otros obreros aparte de los apóstoles y los varios ministros de la palabra. Aquellos que laboran en el ministerio de la palabra son solo una sección de los siervos de Dios. La obra no es el único trabajo. Dios tiene muchos siervos que están tomando la carga de diversas obras de fe, tales como escuelas, orfanatos y hospitales. Vistos de una manera superficial, su trabajo no parece tan espiritual como la obra de los apóstoles o ministros a la que acabamos de referirnos, pero en realidad sí lo es. Aunque tales obreros de fe no salen como los apóstoles ni enseñan la palabra como los ministros especiales, con todo, son utilizados tan definidamente como los otros para fortalecer la Iglesia de Dios. El orfanato de George Muller es un caso típico de una obra de fe. Ha dado como resultado la salvación de muchas almas. Surge la pregunta, ¿a dónde deben ir los frutos de una obra así? No a una iglesia de orfanato, sino a la iglesia local. Una obra como esa no es una unidad suficientemente grande como para formar una iglesia. Es la ciudad y no la institución la que es una unidad eclesiástica. No importa cuán próspera sea una obra de fe, y no importa cuántas almas sean salvas por medio de ella, ninguna iglesia puede ser formada sobre tal base, porque si hay varios obreros en una ciudad ocupados en distintos tipos de obra, entonces habría tantas iglesias como tales instituciones. El confín de una iglesia es una ciudad, no alguna institución en una ciudad. Hace varios años estuve en Tsinan. Algunos hermanos en la Universidad de Chelou me preguntaron si yo creía que ya era tiempo que ellos comenzaran reuniones para el partimiento del pan. Les pregunté, ¿representan ustedes a la Universidad de Chelou o a la ciudad de Tsinan? Ellos contestaron, Chelou. Entonces no creo que sea correcto, contesté. Desde luego, ellos querían saber por qué, de modo que les expliqué, la palabra de Dios autoriza la formación de una iglesia en Tsinan, pero no en Chelou. La esfera de Chelou es demasiado reducida para justificar la existencia de una iglesia separada. La unidad normal bíblica para la formación de una iglesia es una ciudad, no una universidad. Los frutos que resultan de diversas instituciones de fe no deben ser retenidos por dichas instituciones. Todos deben ser entregados a la iglesia local. Los obreros no deben argumentar que,
ya que ellos han sido los medios de salvación para ciertas almas, tienen un derecho especial sobre esas almas y una responsabilidad especial para ellas, y en consecuencia les eviten unirse con los demás creyentes en la localidad. Aunque se tenga oraciones regularmente, predicación y una variedad de reuniones en relación con una institución cristiana, estas nunca pueden servir como un sustituto para la comunión de la Iglesia, y ninguna institución así, no importa cuán espiritual sea, puede ser considerada como una iglesia, puesto que no está fundada sobre la base señalada divinamente de localidad. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.